Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de cuál es la clave para crear una pintura con excelentes propiedades mecánicas, de adherencia y ópticas, entre otras. Muy bien, aplicaste tu pintura, obtuviste un buen nivel de dureza, es dura, es resistente, es lo suficientemente flexible, se ve bonito, tiene buen brillo, se adherió bien, va a ser bien complicado que se deteriore. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene estas cualidades tan buenas? ¿Cuál es el fondo? Y amigos, el fondo son las fuerzas electromagnéticas. Bueno, en realidad, a modo más compacto, pues, se podría decir que en realidad son las moléculas, pero las moléculas se forman por las fuerzas electromagnéticas entre sus átomos. Así que fuerzas electromagnéticas de sus átomos, moléculas, y las moléculas también crean fuerzas electromagnéticas alrededor de sí mismas. Ok, entonces acá he creado un esquema que va de lo más sutil a lo más obvio, a lo más evidente, a lo que a los humanos les es más fácil de percibir. Porque como verán, nosotros solamente percibimos estas cosas acá, lo más obvio, ¿no? Si una pintura tiene brillo, si una pintura se siente si trato con algo, con una navaja, de rayarla, pero no puedo, es dura. Si por ejemplo agarro con una compresora intento comprimirla, pero es bien difícil de formarla, bueno, es tenaz, entre otras cosas, ¿no? Si estoy tratando de laminarla, pero no puedo, eso es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos sentir, porque nuestros sentidos están limitados a ese nivel de percepción. Pero si vamos a profundo y empezamos a ver cómo interactúan las moléculas, nos vamos a dar cuenta que al final todos son fuerzas electromagnéticas. Entonces, para poder crear un buen recubrimiento necesitamos crear las correctas moléculas en una correcta proporción, porque esa combinación de moléculas correctas más proporción correcta nos va a dar una interacción de fuerzas electromagnéticas que van a permitir que a través de este esquema lleguemos a las propiedades que queremos. Por ejemplo, ¿no? La viscosidad. La viscosidad, no voy a entrar mucho en este video a hablar de viscosidad, pero a grandes rasgos la viscosidad es la fluidez que tienen las moléculas para, valga la redundancia, fluir en un líquido. Entonces, si las moléculas formadas, elegidas, ¿no? Tienen unas fuerzas electromagnéticas que hace que las moléculas se repelen entre sí y sea muy difícil que esas moléculas puedan moverse en el espacio, eh, va a hacer de que el líquido pueda fluir menos. Y si fluye menos, va a tener ciertas características, ¿no? Mira, fíjense, ¿no? Acá estamos yendo ya acá de lo más sutil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno adquiere una pintura o un kit para poder recubrir su metal o cualquier tipo de estructura, la viscosidad no es un tema muy importante para esa persona, ¿no? La persona está más interesada en temas de dureza, de brillo, de resistencia, de adherencia, pero la viscosidad sería, digamos, una propiedad que le sería más útil a una persona que se dedique justamente al tema de la aplicación, ¿no? Pero a una persona que solamente le interesa el tema el efecto que la pintura ejecuta en su metal, no le va a interesar mucho, ¿no? Por eso estamos yendo a lo más sutil, ¿no? A lo menos evidente. Entonces, miren, fíjense, este menor fluir de las moléculas líquidas va a tener un impacto en la penetración. Perdón, va a tener un impacto en la penetración. ¿Y por qué? ¿Qué es la penetración para empezar? Bueno, tenemos nuestro metal y a nivel microscópico estos átomos de metal, ¿no? De cualquier tipo de metal, como por ejemplo hierro, están organizados de una determinada manera y hay huecos entre esos átomos. Esos huecos se les llama poros. Ahora estamos hablando a nivel muy microscópico. Entonces, cuando digamos la pintura o recubrimiento líquido llega al soporte metálico, lo que nosotros queremos es de que que las moléculas de la pintura logren penetrar, logren llegar, logren meterse por los huequitos, por esos poros del metal, porque eso va a hacer de que el área de la superficie entre la pintura y el metal sea más grande, y más grande va a haber mejor adherencia, que es justamente lo que queremos. Al final la adherencia, miren, fíjense acá, he hecho unos circulitos bien bonitos verdes, porque estas son las propiedades que nosotros queremos en nuestras pinturas, ¿no?
Entonces, estas propiedades se traducen en dinero, en un ahorro. ¿Por qué? Porque si logramos tener una pintura que se adhiera bien al metal, eso va a hacer de que se deslamine en mayor tiempo y eso va a hacer de que nuestros gastos sean menores. ¿Ok? Y lo mismo pasa con acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos hablado de la penetración o mojamiento, pero también la viscosidad tiene un efecto en la nivelación, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos, bueno, para empezar, los que no sepan lo que es un recubrimiento cualquiera dice, ¿no? Un recubrimiento es, por ejemplo, ¿qué es un recubrimiento? Yo diría, un recubrimiento es un líquido que tiene un color, ¿no? O sea, un líquido con color y que protege el metal. Ok, pero ¿qué hay dentro de ese líquido? No sé, si es que no sé química, no voy a saber qué es lo que hay dentro de un líquido, o sea, ¿de qué está formado? Pues un líquido, un recubrimiento, en su fase líquida, en su forma líquida, en su estado físico líquido, pues simplemente es bueno, acá tiene una forma, ¿no? Entonces sería más un sólido, ¿no? Pero digamos que hace una forma líquida viscosa. Entonces acá básicamente es un volumen es un volumen que dentro, que está formado por moléculas que están, digamos, unidas entre sí por fuerzas electromagnéticas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Por justamente lo más importante, ¿no? Lo que determina todo. Y pues, entonces, nosotros hemos hablado de la penetración, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos un recubrimiento líquido poco viscoso, se va a poder adherir mejor. Pero ¿qué hay de la nivelación? La nivelación también efectúa características que son interesantes. Por ejemplo, acá tenemos, pero esta nivelación va a efectuar un efecto sobre la superficie exterior. Y eso va a hacer de que, por ejemplo, si es que una molécula es menos viscosa, o sea, si puede fluir con mayor libertad, no se van a crear esas rugosidades o esas deformaciones, ¿no? Esas cimas y fondos en la superficie, porque como se puede mover rápido, por gravedad van a caer y se van a mover planas. Entonces, ¿y eso en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a tener un acabado más brilloso. Porque significa que las ondas de luz que lleguen a la superficie, en vez de rebotar o reflejarse para todos lados, se van a reflejar en una dirección determinada. Y eso va a hacer de que nosotros podamos, sería como un efecto espejo, ¿no? Podemos ver formas que se reflejan en la superficie de la pintura, ¿no? Eh, y luego tenemos la textura, ¿no? Porque si tenemos un acabado más suave, menos rugoso, menos áspero, eso va a hacer que cuando toquemos la pintura, ¿no? Ya sólida, obviamente ya toda sólida, se va a sentir más suave, ¿no? Para nuestro tacto, ¿no? Y pues, y esto justamente al final todo son las fuerzas electromagnéticas. El color, también el color es una, no voy a entrar mucho en detalle, pero las fuerzas electromagnéticas unen dos átomos y hay una energía química que está uniendo esos dos átomos. Esa energía química es lo mismo que energía electromagnética. Por ejemplo, cuando queremos separar los átomos es como si fuera un resorte. Esa energía química es como un resorte. Queremos separar los átomos, ¡pum!, regresan. Queremos unirlos más, ¡pum!, se alejan. Entonces, básicamente, el color se forma porque viene una onda de luz y los átomos comienzan a oscilar, ¿no? Como si fuera un resorte, un péndulo, así, y eso hace de que, y si por ejemplo, si la onda de luz y para determinadas frecuencias de onda de luz, si justo son iguales a la frecuencia de estos átomos, eso va a hacer que los átomos comiencen a rebotar en esa misma frecuencia y la onda se va a reflejar. La onda se va a reflejar y va a volver por donde vino. Y esa onda que volvió por donde vino es lo que es nuestro cerebro, cuando llega a nuestros ojos, nosotros lo interpretamos como un color. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, dice onda con tanta frecuencia, color rojo. Onda con tanta frecuencia, color azul. Nuestro cerebro lo interpreta así, pero no es más que ondas. Entonces al final las fuerzas electromagnéticas que fueron las que crearon la energía química, al final también van a determinar el color. Y por último, una de las cosas más importantes que queremos, la curación. ¿Por qué? Porque las fuerzas electromagnéticas o las moléculas o el campo electromagnético que generan las moléculas van a hacer que reaccionen en menos tiempo, reaccionen en más tiempo, mientras las moléculas sean las correctas y se unan con más fuerza, es decir, que la energía química sea mucho más fuerte, va a hacer que sea más difícil separarlas. Si son más difíciles de separar, significa que la estructura sólida va a ser más dura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final, y eso traduce en
money. Entonces, ahora, no quiero entrar en detalle en lo que es una fuerza electromagnética, eso lo voy a dejar para otro video, pero sí quisiera, he creado como una especie como de historia, un cómic, ¿no? Digno de un Oscar, en donde tenemos tenemos una serie, ¿no? Un paquete de casos, ¿no? Entonces, para más o menos ilustrar de manera bastante resumida, porque no voy a entrar en detalles, lo voy a dejar para otro video, no quiero entrar en tecnicismos, pero básicamente lo que sucedería, lo que sucede y que más o menos para que puedan tener una intuición de cómo actúa una fuerza o un campo, una alteración del campo electromagnético o una fuerza electromagnética, para que sea más simple, ¿no? Entonces, en la primera historia tenemos una partícula A con una determinada carga, digamos que sea positiva, ¿ya? Digamos que sea un protón. Tenemos una partícula A dentro de un espacio y está tranquilo el átomo A, no le pasa nada, está tranquilo. Tú le preguntas al átomo A cómo estás, te dice estoy tranquilo. En la segunda, entonces, acá hay dibujado un corazoncito porque estos corazoncitos es como decir que hay paz, está en paz el átomo A. Entonces, pero de repente aparece, en la historia de otra que aparece un átomo B. Y este átomo B es de carga, digamos, negativa, ¿no? Carga positiva con carga negativa se atraen. Entonces, el átomo A comienza a alterarse, hay un conflicto. Mira que he dibujado una X que significa conflicto. Entonces, hay un conflicto en el ambiente, se respira un conflicto en el ambiente. Entonces, tú le preguntas al átomo A cómo te sientes, y el átomo A te dice, quiero unirme con B, me siento más tranquilo junto a B, a una determinada distancia. Y así es como se forman las moléculas. Teníamos dos átomos, empezaron a acercarse lo suficiente y ¡plum! Se sintieron más tranquilos estando juntos y ¡plum! Se formó una molécula. De tener los átomos, ahora tenemos una molécula. Podemos imaginarnos a esto como si fuera algo así como que, por ejemplo, nos tiramos de un paracaídas y estamos cayendo, ¿no? En caída libre hasta el piso, y de la nada estamos en mitad de camino, ¿no? Estamos en el cielo cayendo, y de la nada aparece Dios, ¿no? Un ángel, y nos pregunta, hijo, ¿cómo te sientes? Y nosotros, ¿habría alguna persona que le diga, estoy tranquilo, no hay nada, ahorita no siento nada, no hay nada interesante ocurriendo en mi vida? Me quiero quedar como estoy, me quiero quedar en la mitad me quiero quedar en la mitad de la caída, en el cielo. No, obviamente que no, estamos en una situación súper inestable, estamos intranquilos, queremos llegar al suelo, nos preguntan, ¿cómo te sientes, hijo? Puta, quiero llegar al suelo, nos respondemos, quiero llegar al suelo. Es algo parecido acá. Le preguntan a A, ¿cómo te sientes? Quiero llegar a B, ¿no? En términos físicos o técnicos, cuando estamos en la mitad de la caída libre, si nos preguntan cómo te sientes, diríamos, tengo una energía potencial gravitacional enorme. Eso significa, tengo mucha energía, quiero llegar a un estado de menor energía. ¿Y dónde lo logro? En el suelo, porque una vez en el suelo, ya acción-reacción, el piso me sostiene y ya me siento mejor, me siento más tranquilo, ya no sufro ninguna aceleración. Igual acá, le preguntan a ¿cómo te sientes? Tengo una energía potencial electromagnética increíble. Lo mismo. Entonces, digamos, estamos en el punto 3. En el punto 3, A y B se unieron. Ya están tranquilos, hay amor. Ya están tranquilos, no pasa nada. ¿Cómo estás? Pero ya no son A y B, ahora son molécula AB. ¿Cómo estás, molécula AB? Estoy tranquilo, te dicen. Chévere. Pero de la nada aparece una molécula C, y digamos que cuando se forma la molécula AB es una molécula con carga neta positiva. Si aparece una molécula C con carga neta positiva también, polos iguales se repelen. Entonces, otra vez comienza el conflicto de A y B, pero esta vez no quiere acercarse a C, quiere alejarse de C. Se siente intranquilo. ¿Cómo te sientes, molécula AB? Me quiero alejar. Entonces comienza otra vez el estado de mucha energía y al final, como Dios manda, en la historia 5, al final logran separarse y ya están en una distancia lo suficientemente larga como para que estén tranquilas. Ya no hay nada que las altere, están en un estado tranquilo, no hay nada que las acelere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, molécula B? ¿Cómo estás, átomo C? Estoy tranquilo, chévere. Y de la nada aparece una molécula D, un átomo D, que tiene una carga, digamos que tiene una carga negativa, y la molécula AB, digamos que es una carga cero, pero está polarizada. Eso quiere decir que hay más electrones en B
y menos electrones en A. Eso es un tema técnico que lo voy a explicar en otro video para cuando entremos más en la estructura de un átomo o de una molécula, pero en resumen significa que acá hay más cargas negativas y acá hay más cargas positivas, y esto es una carga positiva. ¿Ok? Entonces, el átomo, otra vez, cuando se acerca el átomo D lo suficiente, la molécula AB comienza a entrar otra vez en alteración, comienza a estar en un estado inestable. Entonces le preguntamos a la molécula, AB, molécula AB, ¿cómo estás? La molécula AB te dice, siento tensión en el ambiente. Y le preguntas, mira, pero no te puedo dar más detalle. Entonces le preguntamos al átomo A dentro de la molécula AB. Átomo A, ¿cómo te sientes? El átomo A te dice, me sentía bien con B, pero ahora que está B, siento que tengo que ir con él. ¿No? Carga positiva, carga negativa. Carga negativa, carga positiva. Bueno, la cosa es que sean cargas diferentes. Entonces, y le preguntan a la molécula B, ¿cómo te sientes? La molécula B te dice, yo con A estaba bien, pero ahora que ha aparecido D, no puedo, tengo que alejarme. No me siento bien con los dos. Entonces, lo que va a pasar al final es que A y B, A, D, se van a unir y B se va a separar. Y otra vez, a una determinada distancia y a un determinado tiempo, ¿no? El tiempo determinado por el tiempo de reacción y la distancia por la situación de menor energía, otra vez está en un estado de paz y tranquilidad. ¿Cómo se sienten moléculas AD? Ahora es una nueva molécula. Me siento bien. ¿Cómo se siente átomo B? Bueno, me sentía bien con A, pero ahora que ya no puedo hacer nada, D apareció y no puedo alejarlo de mi vista, ni modo, me siento mejor estando solo. Y básicamente eso es lo que es básicamente estos tipos de escenarios son los que causan las fuerzas electromagnéticas. Estos son los resultados de las fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas son las fuerzas electromagnéticas. Entonces, la escena 6 y la escena 7 son lo que se conocen como reacciones químicas. Eso es una reacción química. D está reaccionando con la molécula AB y los átomos están uniéndose y se están separando. Acá también tenemos una reacción química, ¿no? El átomo A se está uniendo con el átomo B, reacción química. Pero no solamente son 6 y 7. Aparte de 6 y 7 también hay varios otros tipos de reacciones químicas. Todos estos, me he equivocado, todas estas son reacciones, el 3, las formaciones, la separación, la sustitución, todos estos son reacciones químicas. Las moléculas y los átomos se están uniendo, separando. Y justamente suceden por las fuerzas electromagnéticas. Entonces, a modo de resumen, básicamente una fuerza electromagnética es una fuerza que se produce, por ejemplo, entre cargas iguales. En cargas iguales se separan, ¿no? Acá está esta partícula con esta partícula, se repelen, se separan. Desde acá está en una situación como que me siento inestable, se separaron, aún no están separadas y están más lejos, estoy bacán. Igual acá, pero esta vez son cargas iguales. Están separadas a una distancia, se sienten alteradas, me quiero unir, se unen, listo, yo estoy bien. Entonces, básicamente estas son las fuerzas electromagnéticas. En un siguiente video lo voy a explicar de manera un poco más técnica, voy a entrar en detalle en esas fuerzas, pero básicamente estas fuerzas electromagnéticas son las que van a determinar las propiedades que más nos interesan en nuestros recubrimientos y van a hacer de que las pinturas, en una correcta elección de moléculas y una correcta proporción de ellas, las pinturas queden muy bien y sean adecuadas, sean las ideales para la función y la finalidad que queremos que efectúen. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.